tarde en Nueva York. A esta hora hacemos contacto con los estudios NTN 24 en Nueva York, donde se encuentra nuestro corresponsal Eni Pichardo para analizar, por un lado, la grave decisión en términos diplomáticos tomada por el presidente Barack Obama de no asistir a Rusia el mes entrante para discutir con Vladimir Putin el estado de las relaciones bilaterales entre ambas potencias, y por otro, la posible ejecución de un ataque de Israel a Irán sin el apoyo operativo de Estados Unidos. Eni, con todos estos temas, muy buenas tardes y adelante. Gracias, buenas tardes, bienvenidos todos a la tarde en Nueva York. Pues el asilo temporal otorgado por Rusia a Edward Snowden, al parecer ya está empezando a generar consecuencias diplomáticas. Y es que esta semana el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, canceló el encuentro bilateral que tenía previsto realizar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el mes de septiembre. Y bueno, pues para discutir ese tema me acompaña en este momento Robert Valencia. Él es colaborador y analista de Global Voices Online. Robert, buenas tardes. Gracias, Robert. Explíqueme, ¿qué le parece la decisión de Barack Obama de cancelar este encuentro con Vladimir Putin? Me parece que era un paso lógico. Creo que Estados Unidos, de cierta forma, ya había pensado con antelación, es un hecho premeditado. Es decir, estamos hablando de que esta no es una decisión repentina, esto se había analizado aproximadamente hace un mes. No solamente por el caso de Snowden y todo lo que ya sabemos de las infiltraciones de información, son muchos los casos, son muchos los temas que Estados Unidos y Rusia no han llegado a tener un tipo de acuerdo como tal. Recordemos el caso de Siria. Rusia es uno de los principales, vamos a decirlo, no impulsores, pero sí ha defendido a capa y espada el gobierno de Assad. Han habido discordias en cuanto a la reducción de armas nucleares e incluso, por ejemplo, la ley que puso Rusia de que ciudadanos estadounidenses no pueden adoptar niños rusos. Es decir, no solamente es el caso de Snowden, es la gota que rebosó la copa, pero esto es un dilema en el que Estados Unidos y Rusia se han encontrado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo podría esto afectar las relaciones bilaterales entre ambas naciones? Bueno, sin duda alguna es una consecuencia más que todo diplomática. Es decir, hay una tensión entre estos dos países, pero eso no quiere decir que los dos países, o por lo menos Estados Unidos, haya cerrado la puerta del todo. De hecho, se va a realizar una reunión llamada el 2+2. ¿Qué es el 2+2? Es la reunión de Chuck Hagel, que es el secretario de Defensa, y John Kerry, que es el secretario de Estado, y se van a reunir con sus homólogos rusos para discutir temas de relaciones internacionales. Pero, por supuesto, esto representa una gran baja desde que el presidente estadounidense, Barack Obama, había pedido, ¿no?, un comienzo, un nuevo renacer de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia con el llamado botón START, ¿no?, que es el de volver a, como se dice coloquialmente, resetear, ¿no?, como de volver a darles impulso a esas relaciones que se habían visto ya deterioradas desde la administración del presidente George W. Bush. Indudablemente esto representa un grave bajón entre estos dos países y esperemos que se resuelva, porque Rusia es un país muy influyente en esa parte del mundo, ¿no? Ahora, a pesar de que canceló este encuentro, el presidente Barack Obama ha dicho que sí viajará a Rusia para participar en la cumbre del G20. Ahora, tengo entendido que habían algunos congresistas que estaban presionando al presidente Obama para que cancelara tanto la cumbre de presidentes como su participación en el G20. Pero, ¿podría esto afectar entonces las relaciones de Estados Unidos con otras potencias? Mire, el caso de Snowden es un caso muy particular porque en vista de la falta de bipartidismo en Estados Unidos, este caso de Snowden ha, de cierta forma, reunido tanto a demócratas como republicanos. Es decir, ambos critican, ¿no?, el proceder de Snowden y toda esta cuestión. Incluso han habido senadores, tanto demócratas como republicanos, que han llamado a que se reevalúe la función de la NSA, de la Agencia de Seguridad, en cuanto a infiltraciones y vigilancia extrema. Entonces podría decirse que
tal vez sí hubo presión de bando y bando, pero una vez que el presidente tomó la determinación de no ir a Moscú, pues fue celebrada tanto por los republicanos como los demócratas. Ahora, en referencia a su pregunta si esto afectaría a otros países miembros del G20, no lo creo porque igual el presidente Obama va a estar en San Petersburgo. Muchos analistas consideran que es una decisión muy salomónica, ¿no? Porque antes del G20 Obama tenía planeado hablar con Putin en Moscú, pero entonces lo hizo, como lo mencionó, de una forma muy salomónica. No iré a Moscú, pero sí iré a San Petersburgo. Y yo creo que la razón principal también es porque Obama fue uno de los principales impulsores de este movimiento. Él fue uno de los principales precursores de expandir lo que se conocía como el G8, que todavía existe, el G7, los 7 países más industrializados del mundo, pero expandiéndolo a otras regiones. O sea que yo creo que fue muy cuidadoso en este aspecto porque no quería precisamente que esto pareciera como una afrenta a los otros miembros de esta organización. Robert, algo que me llamó la atención fue lo que dijo el senador republicano por Arizona, John McCain, quien dijo que Rusia con sus acciones está regresando a la época de la Guerra Fría. ¿Qué dice usted? Bueno, John McCain no es el único que piensa que estamos de cierta forma regresando a la Guerra Fría. Incluso el mismo presidente Obama lo había mencionado, que con las acciones de Putin estaríamos volviendo a lo que ya habíamos experimentado hace 20, 30 años atrás. Y bueno, un ejemplo claro son los boicots. Los boicots fueron ese sello indeleble de lo que era la Guerra Fría, ¿no? El año que viene Rusia va a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi y ya se habla de que Estados Unidos podría boicotear estos Juegos de la misma forma que haría la organización, el Comité Olímpico de Estados Unidos cuando Moscú organizó los Olímpicos de 1980 y la respuesta de los rusos con sus amigos comunistas de otros países que compartían la misma ideología, pues no asistieron al de Los Ángeles de 1984. Entonces, sí, es decir, tal vez no de la misma forma, me refiero, espero que no vaya a llegar a un conflicto bélico o por decirlo de esa forma como los misiles, la crisis de los misiles en Cuba en el 60 o en los años 60, pues esperemos que no lleguemos a esos niveles. Pero de que sí hay tensiones en muchos aspectos bilaterales los hay, es decir, como ya lo había mencionado, la reducción de armamento nuclear, el rol que ha tenido Rusia en las relaciones con Siria y con Irán, otros asuntos de índole comercial, es decir, sí, es decir, en el estricto sentido de la palabra es como volver a la Guerra Fría, pero esperemos que con la reunión del 2+2 y que realmente haya un acuerdo, pues no lleguemos a instancias muchísimo más graves. Pero en su opinión, ¿piensa usted que Obama debería tener mano más dura contra Rusia o piensa usted que con esta decisión de cancelar esta reunión ya es suficiente? Yo creo que está dejando un precedente, ¿no? Está sentando un precedente el presidente Obama al no visitar a Moscú. De hecho, los mismos rusos están ofendidos, ¿no? Ellos dicen que la invitación sigue abierta, que cuando el presidente vuelva a reconsiderar esta decisión, pues se van a reunir. Pero sí deja un precedente. El presidente Obama básicamente está defendiendo su honor, por decirlo de esa forma. Él no quiere aparecer como una persona humillada que aún después de que Rusia le otorgara asilo político a Snowden, él se reúna con el presidente Putin. No sé qué tipo de sanciones podría llegar a ocurrir, es decir, tal vez que Estados Unidos influya en la Organización de Comercio Mundial para que Rusia no sea integrado o algún tipo de sanción diplomática. Rusia es un país muy grande, es un país que todavía ejerce influencias, hablando precisamente del tema de la Guerra Fría, a pesar de que la Unión Soviética se ha desintegrado, eso no indica que Rusia no tenga poder sobre otros países que una vez conformaron la Unión Soviética. Tiene presión sobre Ucrania, sobre Uzbekistán, es decir, sobre otros países que una vez integraron ese bloque. Pero esperemos que, como vuelvo a mencionar, no lleguemos a estancias fuertes, pero de que se ha tocado bajo y se ha tocado fondo es así, es una realidad. Robert, pasemos de Rusia al Medio Oriente. Y esta semana un alto funcionario del gobierno israelí dijo que su país podría ejecutar un ataque contra Irán sin el apoyo de Estados Unidos. De hecho, según un artículo del diario The Jewish Press, el funcionario dudó de las intenciones de Estados Unidos de evitar que Irán obtenga armas nucleares a toda costa. ¿Qué le parece a usted las declaraciones de este funcionario?
Bueno, me causa sorpresa, tengo que decirlo, porque precisamente las noticias que se han generado en las últimas semanas es que Israel está tratando de entablar un tratado de paz con Palestina por medio del secretario John Kerry. O sea que ese tipo de lenguaje beligerante pues es un poco extraño, porque si se está tratando de hacer la paz en una zona tan convulsionada como es el Medio Oriente para hablar de una guerra con Irán, pues yo creo que es un despropósito. Ahora, no es la primera vez que este tipo de tensiones existen entre Israel e Irán. Vemos, por ejemplo, las declaraciones de Mahmoud Ahmadinejad cuando era presidente, y quien había mencionado que había que borrar del mapa a Israel a toda costa. Y que, bueno, que el holocausto también fue un invento de Israel. Entonces, ese tipo de lenguajes, de cierta forma, pues me causa mucha sorpresa. No sé si, espero que se quede ahí nada más. Bueno, siempre salen ese tipo de comentarios un poco bélicos, pero que llevado a la realidad es otra cosa, ¿no? Pero ¿piensa usted que Israel realmente tiene la capacidad de atacar a Irán sin la ayuda de Estados Unidos? Bueno, Israel es uno de los principales portadores, por decirlo de esa forma, de armamento nuclear en el mundo. Es decir, puede tener la capacidad de causar daño a su alrededor. Y ha no usado armamento nuclear, pero sí ha usado su fuerza militar alrededor de con sus vecinos que le rodean. Más reciente con Siria, vemos que cuando se había hablado de que Siria tenía probabilidades de construir o de generar armamento nuclear, y el mismo Israel llegó y destruyó lo que se consideraban bases donde se estaba construyendo armamento nuclear. O sea que no me sorprendería, yo creo que sí, es decir, Israel es uno de los principales productores de armamento bélico, tiene la capacidad, la tiene que hacer, pero obviamente las consecuencias serían mayores, porque estamos hablando de Irán, principalmente un país que está produciendo armas nucleares, que tiene la capacidad de hacerlo, aunado a lo que ya Israel tiene en su poder, que son armamentos nucleares. O sea que de la capacidad la tiene. Ahora, Robert, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó una resolución que dice que Estados Unidos ayudaría a Tel Aviv diplomática, militar y económicamente si ellos deciden atacar a Irán. Entonces, si se aprobó esta resolución, ¿por qué viene este funcionario y hace estas declaraciones? Bueno, esa pregunta, bueno, no tendría una respuesta como tal. Se juegan muchos intereses aquí. Bueno, en Estados Unidos hay un fuerte cabildeo por Israel, ¿no? Hay una fuerte influencia de este grupo en Washington. Y bueno, se juegan muchos intereses. No le podría dar una respuesta detallada como tal, pero bueno, Israel se ha visto sitiado de cierta forma, está tratando, creo que de cierta forma esto es una forma de contraatacar los ataques que ha venido recibiendo por parte de Irán de la teocracia, ¿no? Porque no solamente son los presidentes, no solamente es Ahmadinejad, son los presidentes que son básicamente como títeres, ¿no? Porque lo que maneja Irán es la teocracia. Pero no le podría dar en sí una respuesta como tal al respecto. ¿Pero consideraría usted entonces que estas declaraciones quizás reflejan los planes de Tel Aviv de atacar a Teherán? Bueno, en un ataque eventual, por supuesto, es decir, Israel se resguarda, y bueno, lo hemos visto que Israel es un país bastante delicado en cuanto a cualquier ataque del exterior, así sea un rocket, Israel ataca con 10 rockets, si viene de Gaza, bien sea de Líbano, bien sea de Siria, así que yo creo que de cierta forma es una forma de salvaguardarse de cualquier ataque del exterior. Es un país que está sitiado totalmente, que tiene muchos enemigos alrededor. Y en un enfrentamiento entre Teherán y Tel Aviv, ¿quién tendría las de ganar? Como siempre, en la guerra nadie tiene las de ganar, absolutamente nadie. Los costos humanos, los costos económicos son gravísimos. Israel, por supuesto, cuenta con el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de otras potencias mundiales, lo cual pues definitivamente le genera una gran ventaja. Pero volviendo también al tema de Rusia, Rusia tiene mucha influencia en los temas de Irán. O sea que veríamos un choque de fuerzas muchísimo mayores, que no solamente son Israel y son Irán. Hemos tratado diferentes temas, Corea del Norte, Rusia, Siria, y le he hecho esa pregunta anteriormente. Un conflicto entre Israel e Irán podría quizás dar inicio a una tercera guerra mundial. Esa pregunta ya me la he hecho varias veces. Bueno, claro, por supuesto, es decir, una tercera guerra mundial, por supuesto, bueno, como
también lo he dicho anteriormente, no se tiene una bola de cristal para saber si esto va a ocurrir, pero claro, es decir, donde se involucre armamento nuclear, pues no solamente es un país al que se ataca, sino que tiene un radio muchísimo más amplio donde podría incluir otros países a su alrededor. Es una región muy convulsionada. Yo creo que no le convendría a ningún país iniciar otro conflicto bélico, porque Afganistán no está muy lejos de Irán. Pakistán está también alrededor. Son muchos intereses los que se juegan también ahí, ¿no? Bueno, Robert Valencia, colaborador de Global Voices Online, como siempre, gracias por habernos acompañado acá en la tarde, fin de semana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y bueno, pues así concluimos este segmento desde la Gran Manzana. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias.